Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Román, residente tercer año de dermatología en el Hospital Puerto del Mar. Hoy, martes 5 de septiembre, la temperatura hoy hacen exactamente 20 grados aquí en Cali, día nublado. Hoy un día muy especial. Bueno, inicialmente, esta sesión trata de la ecografía y la hidradinitis supurativa. Inicialmente quiero repasar algunos conceptos muy básicos, pero que nunca está de más repasarlo, como el concepto de ecogenicidad. Ecogénico o hiperecoico, que son sinónimos, significa más ecos, por lo tanto, se ve más claro y más blanco. Hipoecoico, menos ecos, gris, que no es lo mismo que anecoico. Anecoico es ya cuando no hay ecos y por lo tanto esto se ve negro. En la ecografía cutánea se suelen utilizar transductores lineales. ¿Por qué? Porque son transductores en general de alta frecuencia, son frecuencia entre 15 a 20 MHz, lo cual nos produce una alta definición. Es directamente proporcional la definición con la cual nosotros vemos la imagen con la frecuencia de onda. Es inversamente proporcional con la longitud de onda y a menor longitud de onda, menor penetración en los tejidos. Existen también otros transductores más modernos que se consideran de muy alta frecuencia, que producen frecuencias de mayores a 30 MHz. Esto no es lo común, pero durante la presentación vamos a ver que estos transductores tienen cierta utilidad en el diagnóstico precoz de la hidradenitis supurativa. Entonces, ¿cómo se ve una piel normal en una ecografía? Bueno, la epidermis es una línea hiperecoica que se ve hiperecoica por la queratina. La dermis es una banda hiperecoica, pero menos que la epidermis, este eco está dado por el colágeno. Y también puede haber una fina banda hipoecoica en la región superficial, o mejor dicho, en la parte más superficial, que está relacionada con el fotoenvejecimiento. Estos son dos sitios distintos del cuerpo y hay una curiosidad. En esta podemos ver que la epidermis realmente se ven dos líneas hiperecoicas. Esto es porque esto es una planta. Puede ser una palma o una planta, ¿vale? En cambio, la hipodermis es hipoecoica y las áreas hiperecoicas en general se relacionan con tejido graso. Un folículo piloso en la ecografía. El folículo son bandas dérmicas hipoecoicas que son rectas u oblicuas, y el tallo muchas veces estructuras hiperecoicas que pueden ser bi o trilaminares. El cuero cabelludo, trilaminares. El vello del resto del cuerpo suele ser bilaminar. Bueno, pasándole de la rinitis supurativa. Es una enfermedad inflamatoria, es crónica, recurrente, tiene una prevalencia 3 veces superior en mujeres que en varones. El diagnóstico suele ser eminentemente clínico y muchas veces tenemos dificultades para precisar la verdadera extensión anatómica de las lesiones. Sobre el resto de las características clínico-diagnósticas de la rinitis supurativa no me voy a mencionar porque lo comentó muy bien mi compañera María en la sesión del día de ayer. Entonces, en la hidradenitis supurativa, ¿qué es lo que vemos en una ecografía? Vemos ensanchamiento de los folículos pilosos, engrosamiento y ecogenicidad anormal de la dermis, nódulos dérmicos o también llamados ecográficamente pseudoquistes, colecciones líquidas y tractos fistulosos. Entonces, el ensanchamiento del folículo bulbo piloso y el engrosamiento dérmico. En la dermis, el edema o la inflamación se suele ver hipoecogénico, y cuando ya en un estado más avanzado y lo que hay es fibrosis, se ve hiperecogénico. Luego, un nódulo o ecográficamente pseudoquiste. Es verdad que no todos los autores están de acuerdo que estos dos términos sean equivalentes en la hidradenitis supurativa, pero se suele aceptar en muchas publicaciones. Son estructuras nodulares hipoanecoicas, ovaladas o redondas, ¿vale? Los abscesos, en cambio, son ya depósitos hipoecoicos en la epidermis o hipodermis, que suelen estar conectados en su base a dos folículos pilosos que están ensanchados. No necesariamente tienen que tener esta forma ovalada o redondeada, y ecográficamente diferenciar lo que es un absceso de una colección sin más es bastante difícil. Se suelen ver muy similares ecográficamente y en la práctica clínicamente no nos hace tanta diferencia. Una fístula, en cambio, es una banda hipoecoica que está conectada a la base de dos folículos pilosos ensanchados. Si está activa, se ve hipervascularizada al Doppler, y la fístula puede ser dérmica, dermoepidérmica, subcutánea o ya compleja. En general, la fístula, a medida que se va fibrosando, va aumentando su ecogenicidad. Bueno,
un repaso sobre los hallazgos más frecuentes de la adenitis supurativa, el ensanchamiento de los folículos pilosos, los pseudoquistes, colecciones, una hipoecogenicidad dérmica que se suele asociar a edema. También se pueden ver folículos, o sea, tallos pilosos atrapados intradermis subcutáneo y fístula. Entonces, para llevar esto a la práctica, existen algunas escalas de gravedad ecográfica. La más frecuente, la más utilizada, el SOS-HS, tal como la clasificación de Hartley, divide esto en tres estadios. El estadio 1 habla solamente de una colección, cambios térmicos, y solamente se afecta un único segmento corporal, ya sea a lo uno o a ambos lados, y no es fístula. En cambio, ya el segundo grado es cuando hay 2 a 4 colecciones líquidas o un único trayecto fistuloso y puede afectar hasta 2 segmentos corporales. Y ya, si tengo 5 más colecciones, 2 más fístula o 3 o más segmentos corporales, ya pasaría a un estadio 3. Ahora, como he mencionado previamente, dado que hay un estadio clínico y un estadio ecográfico, distintos autores se han propuesto determinar si existe una correlación entre lo clínico y lo ecográfico. Y curiosamente, la mayoría de los autores que han hecho este estudio han llegado a la misma conclusión. En este caso, el grupo de Martorell ha llegado a la conclusión de que el examen clínico tiende a infradiagnosticar la gravedad, muchas veces la adenitis supurativa. En este caso, en esta serie, un 42%, según el estadiaje ecográfico, tenía estadio 2 o 3, cuando estos mismos pacientes, en un estadiaje clínico hecho simultáneamente, solamente había un 30%. Los mismos resultados se evidenciaron en los grupos de Segura, los grupos de Wordsman. Por lo tanto, se puede inferir que el examen físico infraestimaría la gravedad en algunos pacientes de adenitis supurativa. Entonces, ¿cómo se hace la ecografía en una adenitis? Esto se ha intentado protocolizar. El protocolo suele ser en 3 pasos, 4 pasos, mejor dicho. Inicialmente, por la frecuencia de afectación, siempre ecografía de axilas e ingles. Luego, ecografía esto es buscar, contar las lesiones, medir las lesiones en 3 ejes y realizar doble, ¿vale? Entonces, inicialmente en axilas e ingles, hayan o no hayan lesiones. Luego, en los sitios anatómicos en los que hayan lesiones evidentes. Y finalmente, en áreas sintomáticas, aunque clínicamente no existan lesiones evidentes. La vascularización, como acabo de introducir el concepto del Doppler, la vascularización está cada vez más de moda, cada vez se utiliza más para como una primera como una información sobre la actividad de la enfermedad. Se dice que a mayor grado de vascularización, especialmente si la vascularización es intensa, tanto perilesional como intralesional, que se correlaciona con un gran grado de actividad de la enfermedad. En cambio, cuando pacientes con adenitis supurativa se ha iniciado tratamiento sistémico y se ha visto mejoría clínica marcada, se ha visto que lo primero que tiende a disminuir, incluso muchas veces antes que la clínica, es la vascularización de la lesión. Un uso novedoso de la ecografía es el diagnóstico precoz, pero el diagnóstico precoz se suele utilizar con estos transductores de muy alta frecuencia, de alrededor de 70 MHz, que ofrecen una resolución, que si recuerdan las imágenes que he puesto previamente, es evidente que la resolución es mucho más alta. Es verdad que la imagen que producen es muy superficial por la baja longitud de onda, pero de muy alta definición. Entonces, en estos casos, si tuviésemos este transductor y hiciésemos una ecografía, nuestro viaje precoz de la adenitis supurativa, podríamos ver folículos pilosos dilatados, encurvados, algunos balonizados, bandas gruesas de queratina dérmica y algunos pseudoquistes con fragmentos de tallo piloso que protruyen incluso a la dermis escala. Estas bandas gruesas de queratina dérmica que conectan 2 folículos pilosos dilatados se llama el signo del puente. Entonces, ¿qué utilidades, aparte de lo que hemos mencionado, le podemos dar a la ecografía de la adenitis supurativa? Bueno, la infiltración. Este es un caso que encontré en una publicación que me parece muy interesante porque clínicamente
La verdad es que la foto no es de la mayor definición, pero clínicamente pareciera aquí haber un nódulo inflamado rosado y este territorio podría sugerir una fístula. ¿Qué es lo que pasa? Se hizo una ecografía y resultó ser que realmente la fístula era aquí, estaba aquí, y el territorio del nódulo pseudoquiste o nódulo inflamado realmente era aquí. Entonces, el mejor lugar para haber infiltrado hubiese sido realmente aquí. Em, Algunos autores plantean que la ecografía es una muy buena herramienta para determinar el área anatómica previa a una cirugía. Y también, luego de una cirugía, cuando muchas veces lo único que se ve es fibrosis, con un paciente que nos comenta dolor, malestar o picor, la ecografía puede ser muy útil, porque nos puede evidenciar tanto áreas que puedan sugerir colecciones, fístulas activas, incluso también la vascularización con el Doppler también nos puede dar una pista sobre la actividad de la enfermedad. Entonces, como conclusiones, podemos concluir que el examen físico y la hidrodinamitis supurativa pueden estimar la gravedad y la extensión de las lesiones. En este es lo que aparece la ecografía cutánea, una herramienta que es muy útil tanto en el diagnóstico precoz, el estadiaje, la administración de algunos tratamientos, incluso la delimitación del área quirúrgica y en el seguimiento de la hidrodinamitis supurativa. Dicho eso, muchísimas gracias, espero que haya sido de su utilidad